Bueno, vamos a tratar de discutir este tema que me parece a mí de mucha importancia, sobre todo por las implicaciones que tiene cuando uno le hace el diagnóstico de alergia a la leche de vaca a un niño, todo el tema económico, el impacto que tiene sobre la alimentación del niño, etcétera. Lo primero que yo quiero aclarar y que creo que todos debemos tener en cuenta es que hay una serie de factores de riesgo para desarrollar alergia a la leche de vaca, y uno de los que más se ha estudiado últimamente y en el cual nosotros estamos iniciando un proyecto en los próximos días, es en el tema de en qué momento debemos introducir la leche de vaca en la dieta del niño. Y los estudios epidemiológicos más recientes revelan que introducirla después del día 15 del nacimiento es tardío y que se aumenta el riesgo de desarrollo a alergia a la leche de vaca cuando ésta se introduce después del día 15 del nacimiento del niño. O sea, que el periodo de tolerogenicidad a las proteínas de la leche de vaca está entre el día 0 y el día 15, es lo que se ha establecido. Para los otros alimentos, el periodo de tolerogenicidad está entre los 4 y los 6 meses de edad, que es lo que se ha venido hablando por el grupo de Susan Prescott en Australia, etcétera, en donde se dice que en ese periodo es cuando se debe introducir la alimentación complementaria en los niños. Entonces, es muy interesante el tema y quiero que quede la idea de que se está trabajando en eso y que en nuestro grupo estamos en estos momentos tratando de estudiar una cohorte de alrededor de unos 1000 y tantos niños y analizando su alimentación durante el primer año para mirar a ver en qué influye el desarrollo de las alergias en esos niños. Pero hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta en el momento de que vamos a hacer el diagnóstico de la alergia a la leche de vaca. El patrón de oro para el diagnóstico de la alergia a la leche de vaca es la prueba de reto. Eso indudablemente que es la prueba más importante y que muchos no hacemos. Es quizá la prueba que menos se hace por muchas razones, pero es la prueba ideal o la prueba, el patrón de oro. Existen otra serie de pruebas que nos pueden ayudar y hay una serie de estudios que indican que la combinación de una serie de pruebas nos puede llegar a un diagnóstico bastante próximo a la realidad. Por ejemplo, en un estudio reciente en donde se analizó un grupo de pacientes con sospecha de alergia a la leche de vaca, a los que se les practicó prueba con leche fresca, prueba de prick to prick, humedece la lanceta en la leche y le pincha el brazo al paciente, en la que se usaron 4 alergenos purificados de proteínas de la leche de vaca, lactoalbúmina, caseínas de diferente tipo, etc. Y en la que se probaron extractos comerciales. La conclusión a la que llegó el estudio es que la prueba con leche fresca tiene un valor predictivo negativo de casi del 100%, lo que significa que nos puede servir muchísimo para decir, este niño no tiene alergia a la leche de vaca. Y eso la puede practicar cualquier médico general. O sea, esa es una prueba que inclusive está recomendada para el general practitioner, o sea, para el médico general. Es una prueba de prick to prick. Con esa prueba podemos decir, este niño no tiene alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero ya así, en manos del alergólogo, podemos hacer la combinación de pruebas utilizando pruebas de extractos más la combinación de proteínas purificadas, que hay una prueba que se conoce como el MP4, así como los MP4, que es de 4 extractos, de 4 alergenos recombinantes. Esa prueba con los 4 alergenos purificados tiene una sensibilidad aproximada del 98% y una especificidad aproximada del mismo. O sea, está entre el 98 y el 98.5%. Es bastante buena y en manos de un alergólogo puede salvar hasta un 24% de pruebas de reto oral. ¿Qué significa esto? Que pueden ser pacientes bien diagnosticados y que no requieran de la prueba de gold estándar, que es la prueba del reto o patrón de oro. Y eso sí es muy importante porque esta es una prueba, la prueba del reto es una prueba un poco dispendiosa, tiene sus riesgos, etcétera. Y si tenemos una prueba que tiene menos riesgos y que es menos laboriosa, que nos permite hacer un diagnóstico con bastante precisión, pues nosotros nos podemos ir por esa prueba. Entonces, es muy importante que tengamos presente ese estudio que me parece a mí bastante bueno y que revela y que ayuda mucho para el diagnóstico. También hay que tener en cuenta la severidad. Ojo con eso, cuando nosotros tenemos individuos, niños con reacciones muy severas, pues tenemos que irnos por pruebas menos invasivas. Entonces aquí el reto, el patrón de oro, ya no nos ayuda mucho porque podemos tener ciertas complicaciones posteriores. La persistencia. La alergia a la leche de vaca es una alergia que tiende a desaparecer con el tiempo. Se considera que al 75% de los niños, después de los 3 años, ya no puede desaparecer. Esto se debe a que aumentan las células T reguladoras, eso está establecido ya, y al aumentar las células T reguladoras disminuye, pero hay niños que les persiste.
la alergia. Y esta persistencia a veces va asociada a algunos casos de severidad. Los mecanismos, pues va a definir algún tipo de presentación clínica. Hay unas reacciones de enterocolitis que se deben a la leche de vaca que no son mediadas por IgE. Hay una que son una mezcla de mecanismos de IgE y mecanismos celulares. En esa es más compleja la situación. Y también tenemos que ver cuál es la sensibilización, si es primaria o es por reactividad cruzada. Hay reactividades cruzadas entre leches, leche de vaca, leche de cabra, leche de yegua. La leche de yegua, entre otras cosas, es hay estudios que demuestran que es menos reactiva, que tiene menos reactividad cruzada con la leche de vaca que la leche de cabra, por ejemplo, que tiene una reactividad cruzada muy fuerte. Y la estabilidad del alergeno, el calor a la digestión. Cuando hay los alergenos más potentes son aquellos que resisten más la cocción. Entonces hay que tener presente porque ahí aparecen los epítopes lineales y los epítopes lineales son epítopes que indican mayor grado de severidad en alguna reacción, más que los configuracionales. Pasemos la siguiente. ¿Yo la puedo pasar? Bueno, ok. En algunos estudios en donde se utiliza la prueba de ImmunoCAP, por ejemplo, se considera que una prueba de 2 kilunidades por litro en el ImmunoCAP de inmunoglobulina específica tiene un valor predictivo positivo del 50%. Pero miren a cuánto se sube si el ImmunoCAP llega hasta 15, está en el 95%. En este caso, por ejemplo, si tenemos una duda diagnóstica a este individuo, le podemos hacer un reto oral. Cuando el niño tiene menos de 2 años y tiene un ImmunoCAP de 5, el valor predictivo positivo es de alrededor del 95%. Este en el caso de la leche. Hay otros alimentos como el maní, por ejemplo, que tiene un ImmunoCAP de 13 a 14, miren el valor predictivo positivo. Entonces, hay que tener presente estos datos. A veces uno ve pacientes que llegan con 0,35, 0,4, y de una vez le dicen, ¿tiene alergia a la leche de vaca? Y de una vez le mandan dieta, y le mandan leches hidrolizadas, etcétera, etcétera. Y resulta que uno le hace un reto a ese paciente, y nada, absolutamente nada, ni siquiera se mosquea al paciente ni le da nada. Entonces hay que tener muy presente esos puntos para no ir a cometer estos errores. Entonces estos son algunos de los alergenos que están presentes en la leche de vaca. Tienen la beta-lactoglobulina, la alfa-lactoalbúmina, la albúmina sérica bovina y las caseínas, que son un grupo de proteínas. Esto es un estudio con immunoblotting en donde se puede ver claramente la reactividad de este grupo de sueros de 25 individuos a las diferentes proteínas presentes en la leche de vaca. Y cuando esos mismos sueros se probaron con leche de yegua, ven que la reactividad es menor. Se ve oscuro es porque hay una unión muy fuerte de la inmunoglobulina E a las proteínas, y acá ustedes ven que se ve más claro en donde hay menos unión. Entonces, en este artículo los autores recomiendan una alternativa a este tipo de leche en el caso de que el paciente lo presente. Recientemente se han venido haciendo estudios que permitan hacer un diagnóstico más molecular, por decirlo de alguna manera, en el tema de las alergias. Y se han hecho análisis de diferentes proteínas y de diferentes epítopes o pedazos de esas proteínas. Esos epítopes son los pedacitos de la proteína que realmente reconoce la inmunoglobulina E o la inmunoglobulina G o los anticuerpos en general. Y entonces en este estudio estos autores lo que hicieron fue hacer un análisis de los individuos de las respuestas de IgE y de las respuestas de IgG a los diferentes péptidos o pedazos de proteínas de la leche de vaca. ¿Y qué se encontraron? Que los pacientes sensibles o reactivos a la proteína eran los que tenían más reacciones, como ustedes pueden ver acá, de inmunoglobulina E a los péptidos, y los que eran más tolerantes eran los que reaccionaban más con inmunoglobulina G. Entonces, una manera de hacer seguimiento y de ver el cambio de perfil en el paciente pudiera ser ir mirando, y en el momento en que se pueda establecer algún tipo de inmunoterapia, por ejemplo, a la leche de vaca o a las proteínas de la leche de vaca, se pudiera mirar ese tipo de diagnóstico molecular pensando en estudiar directamente la respuesta inmune. Entonces, aquí tenemos otros estudios que demuestran la reactividad a los diferentes epítopes de la alfa-caseína 1, de la alfa-caseína 2. Entonces, los individuos que reconocen las diferentes epítopes se puede considerar más del 75% de los pacientes reconocen todos estos epítopes, son pedazos. Estos conocimientos nos permiten el desarrollo de los famosos microarrays para el diagnóstico molecular en alergología, que es una forma de hacer un diagnóstico mucho más fino de la respuesta inmune de tipo alérgico. Ya no estamos mirando el extracto, como hacemos muchas veces en nuestro consultorio, o la leche fresca, ni después mirábamos las proteínas enteras. Podemos hacer pruebas con alfa-lactoalbúmina, con
globulinas, etcétera, de la leche de vaca, pero hoy día también se puede estudiar los péptidos, los pequeños fragmentos que se originan por la digestión de la leche, y estos fragmentos y la respuesta de estos fragmentos se puede correlacionar muy bien con persistencia, con severidad, con tolerancia, etcétera. Entonces es muy importante el diagnóstico molecular en alergia a la leche de vaca, y muchos de los investigaciones recientes vienen utilizando este tipo de pruebas. Entonces, como esto es un debate, yo espero que al final, después que la doctora Elizabeth exponga, ustedes pregunten, hagan sus comentarios o sus experiencias y algunas de sus inquietudes para tratar de ver en qué podemos resolverla. La conclusión a la que yo llego es que podemos hacer un diagnóstico haciendo pruebas con leche fresca, sobre todo para descartar, o sea, para decir, este paciente no tiene leche de vaca. Es una prueba que tiene una especificidad bastante buena, pero no una buena sensibilidad. Si combinamos los extractos, los alergenos purificados, pudiéramos llegar a un mejor diagnóstico, en manos ya de alergólogos. Y la interpretación de las pruebas de IgE específica también nos da luces. El reto es una prueba que la hacemos cuando tenemos la duda diagnóstica, o sea, cuando nosotros no tenemos claro el diagnóstico, pues entonces hacemos el reto oral. Muchísimas gracias y espero que en la mesa redonda podamos discutir un poco más.